Cuenta la leyenda que en los tiempos pasados se hacían procesiones entre cerros y montes hacia santuarios para pedir algún tipo de favor. Normalmente se iba en parejas, hasta adelante irían las parejas consolidadas y detrás de ellos irían las parejas más recientes. Parte de seguir la orden o el ritual era no consumir ningún tipo de bebida alcohólica y no faltar al respeto a la procesión. Es decir, no estar tomados de las manos, no estarse besando, no tener ningún tipo de interacción para adultos fuera de orden. Esta procesión en particular se vio manchada, ya que unos puros y castos compadres estaban poder pedir el favor. Parejas aprovechaban las noches en que quedaban de guardia para tener relaciones. La mayor parte de la procesión no se había enterado, pero ellos tenían su juego muy bien planeado. Creyendo que no pasaría nada, llegaron sin decir nada, ocultando las apariencias, por la mañana al santuario y fueron a pedir, obviamente, Los días el favor al santo hasta que todos tuvieron que regresar a su lugar de origen. Esto obviamente sería de noche y tendrían que hacer el mismo recorrido. Estas parejitas de compadres ya no se sentían tan a gusto de compartir las veladas, tenían una especie de malestar. El patriarca había sospechado algo, pero lo dejó una vez iniciado, sabiendo que próximamente el castigo, empezaron a encontrarían directamente. Compadres tenían un poco de temor al generar la creación de las fogatas, como si de pronto le empezaran a tener miedo al fuego. Se recluían, casi no comían y tampoco convivían con el resto de la peregrinación. Por las noches se escuchaban sus quejidos, sus lamentos, como de que algo no iba bien. Una buena noche, de la nada, desaparecieron. A lo lejos, se empezaron a escuchar gritos, quejidos, llantos, y la procesión entera se levantó a buscar qué estaba sucediendo. Justo a la lejanía se veía un intenso color rojo, como de una fogata, y entre sombras se veía a los diablos o demonios del monte perseguir a latigazos a los compadres. Justo lo que había presentido el patriarca, este castigo por haber faltado directamente. Conmocionados los familiares le solicitaron permiso al patriarca para poder verificar qué había sido de sus familiares. Regresó la peregrinación a dormir y decidieron seguir su camino donde se habían y no regresar por estos la noche anterior. Personajes. ¿Cuál sería su sorpresa y mayúsculo temor al verificar que en el sitio solo se encontraban 4 montones de carbón? Efectivamente, se los habían llevado al infierno. Cuenta la leyenda que antes, para dejar algún vicio, tenías que ir a algún santuario a expiar tus culpas, pidiendo una prórroga al santo para que te diera la oportunidad de enmendar tu camino. Varios habían tomado esta decisión, pero no tenían muy claro cómo funcionaba ni qué había que hacer. Simplemente se unían a una procesión en la que había que, de nuevo, atravesar un cerro de noche para verificar que tuvieras el aguante. Fue entonces que tuvieras la fe, tuvieras la convicción Pérez de hacerlo y hacerlo bien. Con todo el miedo, la fe y la convicción de mejorar su camino. Pero él, a diferencia de algunos otros que ya estaban un poco más curtidos en el tema, de verdad no tenía ni idea de qué se trataba. Una vez que llegaron al santuario por la mañana, después de haber pasado una noche terrible, escuchando murmullos, viendo sombras, bolas de fuego, etc., sintió un alivio tremendo llegar al santuario. Fue entonces que finalmente no llevaba ningún tipo de ofrenda, pero había notado que dentro del grupo y nadie llevaba a jurar se formaron en un extremo del atrio. Empezó a verificar que todos los que iban a jurar tenían un aspecto terrible, empezaban a sudar y se empezaban a llenar de miedo. Esto obviamente pues lo traspasó a él también y cuando menos lo notó estaba en la misma situación. Una vez que el padre abre la puerta para empezar a pasar, nota que no hay que pasar a ningún lado, hay que empezar a bajar unas escaleras.
más aterrorizado que nada, el terror lo invadió. Sigue al grupo cuando notó que casi estaba solo. La luz más de miedo había bajado lo suficiente como para, aún forzando la vista, pero todavía en este plano se encontraba. La rejilla que estaba frente a él no le indicaba nada. Por encima de ella solo había una madera que decía: siempre hay lugar para uno más. Sin entender bien qué estaba sucediendo, intentó salir de la zona, no sin antes morirse de miedo cuando unas extremidades peludas lo empezaron a jalar. Todo el ruido provenía justamente de esa puerta. No sabía qué estaba pasando, pero muerto del miedo empezó a gritar que lo sacaran. ¿Cuál fue su sorpresa? En ese momento los parroquianos le ayudan, lo sacan, le ofrecen un vaso de agua, lugar terrible, una frazada, y se encuentra de nuevo en el atrio de la iglesia para que pueda rezar. Nuestro Juan Pérez no sabía qué había pasado, estaba muerto del miedo y tenía unas irrefrenables ganas de la verdad para poder olvidar lo sucedido. ¿Qué viste? Ni lo que leíste. Eso se queda para ti. Es lo único que tienes tú que ver para enmendar tu camino. No te sientas mal, no caigas en la tentación. Pero todo nuestro lo que Juan viste, Pérez, creyendo para ti que todo había sido una alucinación y como era la primera vez le estaban jugando una broma muy pesada y de muy mal gusto, encontró un bar y empezó a beber como si no hubiera un mañana. Los demás compañeros no le decían nada. La broma entre ellos en voz baja era estar repitiendo: siempre hay espacio para uno más. Llegado el momento en que tenían que regresar, todos se alistaron y se llevaron a su gran amigo Juan Pérez hasta las manitas. Por la noche, Juan Pérez estaba súper conmovido. No lo habían dejado solo. Creyendo que eran sus grandes amigos, le siguió el paso. Caminó con ellos. El camino se le hizo súper tranquilo. Los cuchicheos se hicieron cada vez más intensos. Sin ninguna eventualidad. Juan Pérez cada vez se sentía más incómodo. Y no sabía qué hacer. Un poco pero algo lo estaba deteniendo. Se estaba quedando atrás. Una fuerza lo estaba tirando hacia atrás. Y por más que quería tomar velocidad, no le era posible. Poco a poco se fue haciendo más audible lo que decía la peregrinación. Y entre risas y buena vez, carcajadas hacia atrás, de manera definitiva, él, impidiéndole escapar de una sola, ya no podría regresar. Mientras se iba al infierno, alcanzó a escuchar claramente como toda la procesión a coro gritaba: siempre hay lugar para uno más.